Bienvenidos a este curso del Instituto de Capacitación Tecnológica, ICT. En este caso veremos la presentación del curso de Electricidad Básica Industrial. Soy el ingeniero Leonardo Campos, instructor capacitador encargado de esta presentación. Es de nuestro interés de que el material entregado como la presentación sean de su utilidad para mejorar el conocimiento técnico sobre los temas que vamos a tratar. Como dijimos anteriormente, el curso es Electricidad Básica Industrial. En ellos desarrollaremos los conceptos por ejes temáticos. Comenzaremos por el eje temático número 1. En él desarrollaremos los conceptos de conductividad eléctrica, el concepto de conductor, aislante y semiconductor, el concepto de masa y tierra. Definiremos luego qué es un cortocircuito, qué es una sobrecarga. Veremos los fundamentos y conceptos fundamentales de la tensión, la corriente, la resistencia y la potencia. Veremos las ecuaciones que las relacionan y sus unidades. Para ello comenzaremos con el tema fundamental que tiene que ver con la conductividad, que es definir qué es la materia. Ustedes estarán preguntando ¿por qué nos interesa definir la materia? Y es algo fundamental, porque a partir de comprender cómo está formada, entenderemos cómo es su comportamiento frente a lo que es la corriente eléctrica. Me gustaría definir en este momento como concepto, adelantándome a lo que vamos a ver, que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones, por lo que es de fundamental importancia comprender cómo está formada la materia y qué es la materia. Entonces diremos que la materia es todo lo que ocupa un espacio y está constituida por moléculas que a su vez estas mismas pueden estar formadas por uno o más átomos. Veremos que el átomo va a estar compuesto de protones, neutrones y electrones. Y estos electrones, como unidades fundamentales, son los que van a ser parte de la definición de la materia en cuanto a la conducción o conductividad eléctrica. Diremos entonces que la diferencia entre los materiales va a estar dada de acuerdo a la cantidad y disponibilidad de carga que tenga en el material. El átomo va a estar compuesto de un núcleo. Ese núcleo tiene dos unidades fundamentales que se denominan protones y neutrones. Los protones de carga positiva, los neutrones de carga neutra. Y luego, alrededor de ese núcleo, va a estar en constante movimiento el electrón o los electrones. Estos electrones se van a mover en órbitas. Estas órbitas o niveles orbitales, estudiados por científicos y desarrollados matemáticamente, deben cumplir con una cierta condición de cantidad de electrones máximos en cada una de ellas. Diremos, por ejemplo, que el nivel 1, que va a ser la órbita más cercana al núcleo, puede contener 2 electrones. El nivel 2, que es la segunda cercana al núcleo, puede tener 8 electrones. El nivel 3, 18, y el nivel 4, 32 electrones. De acuerdo a la cantidad de electrones y protones es lo que se va a definir al átomo y a la materia, obviamente. A modo de ejemplo, como para imaginarnos el movimiento del electrón alrededor del núcleo, vemos dos órbitas, una más cercana, que es la órbita pequeña, donde se mueve un electrón, esto es a modo de ejemplo solamente, y una órbita más lejana, de forma elíptica, donde se mueve también otro electrón. A eso se le denomina niveles orbitales. Ahí vemos que en el núcleo
existen los protones y los neutrones, y el electrón es el que se mueve alrededor del núcleo. Un detalle importante a tener en cuenta es que la cantidad de protones de carga positiva es igual a la cantidad de electrones, por lo que comúnmente vamos a decir que el átomo tiene carga neutra. Si nos referimos a la imagen de la izquierda, donde vemos el núcleo en colores azules y rojos los protones y los neutrones, y en grises los electrones, para nosotros nos importa muchísimo lo que pasa, la característica del átomo en cuanto a su última órbita. Esa última órbita se denomina comúnmente capa de valencia, y la cantidad de electrones que se encuentran en esa capa de valencia se denominan electrones de valencia. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga esa capa de valencia, nosotros vamos a poder definir si el componente, el material, se va a comportar como aislante, como semiconductor o como conductor. Vamos a decir que cuando la cantidad de electrones de valencia que se encuentran obviamente en la capa de valencia, o sea en la última órbita, sea mayor que 4, vamos a decir que estamos frente a un aislante. Si la cantidad de electrones de valencia es igual a 4, podemos decir que vamos a estar frente a semiconductores. Y si tenemos una cantidad menor a 4, vamos a decir que estamos frente a un conductor. Un concepto fundamental es que hay que tener en cuenta es que al haber menor cantidad de electrones libres en la capa de valencia, se va a hacer más fácil, aplicando una energía, quitar ese electrón y producir el movimiento de los mismos. Como dijimos anteriormente, de esa manera se produce la corriente eléctrica por el movimiento de los electrones. Cuando decimos que los electrones de valencia son más de 4, vamos a estar frente a un aislante. Esto es porque al haber mayor cantidad de electrones, ellos van a tener una fuerza de atracción que va a provocar que no sea fácil quitar el electrón de la última órbita de valencia. A modo de ejemplo, se ve en el video cómo se mueven esos electrones alrededor del átomo, y al aplicar una energía o diferencia de potencial, lo que se hace es producir el movimiento de los electrones, que es el concepto fundamental de lo que es la corriente eléctrica. A modo de ejemplo, y para que quede más claro lo que vimos anteriormente, en la imagen vemos el átomo del cobre, de la plata y del oro. Vemos que el electrón de valencia, es decir, la cantidad de electrones que hay en la última capa, en ellos es 1. Por eso son muy buenos conductores. En el silicio y en el germanio son 4, y estábamos frente a semiconductores. Estos semiconductores vamos a ver que lo vamos a poder combinar con otros átomos para crear semiconductores tipo N y tipo P, que es lo que hoy en día se utiliza para crear transistores. Y a la derecha veremos los aislantes, por ejemplo el azufre o el neón, donde hay más de 4 electrones en la última órbita, lo que provocarán que no va a ser fácil retirar un electrón de esa última órbita y se comportarán como aislante. En el caso del semiconductor, cuando tenemos un cristal, es decir, tenemos muchos átomos de silicio o muchos átomos de germanio,
se produce lo que se llama enlace covalente. Es la unión compartida de electrones para crear una unión fuerte, de mucha energía de contención. Esto provoca que en ciertas condiciones el elemento se comporte como un no conductor. Pero al agregarle un átomo de otra característica, por ejemplo, si agregamos un átomo al que le sobre un electrón respecto a los 4 electrones que tenía en la última órbita del silicio o el germanio, es decir, que tenga 5 electrones en la última órbita, vamos a ver que se produce un electrón libre. ¿Esto por qué es? Porque de los 5 electrones libres, por ejemplo, del arsénico, 4 se utilizarán para hacer el enlace covalente, pero el 5.º electrón quedará libre en el material. Y si pongo más cantidad de átomos de arsénico o fósforo, voy a tener un material con muchos electrones libres. El electrón, como dijimos anteriormente, es de carga negativa, por lo que el material se va a denominar tipo P o negativo. Ahora, si al material le agregamos átomos al que tenga un electrón menos que 4, por ejemplo el boro, el aluminio o el galio, vamos a provocar la falta del electrón. A esa falta del electrón se la va a denominar hueco, porque va a faltar un electrón para realizar el enlace covalente. Este material se va a denominar tipo P, semiconductor tipo P o tipo positivo, dado que no tiene la falta de una carga negativa. Estamos acá frente a los semiconductores tipo N y tipo P, que son los que hoy en día nos ayudan a formar transistores integrados o microprocesadores. Podemos decir entonces que puedo transformar un material que era no conductor en un material semiconductor. A este proceso se lo llama dopaje. De acuerdo a la cantidad de dopaje que se realice, vamos a tener un material más conductor o menos conductor. En resumen, en un conductor vamos a tener electrones libres y van a poder desplazarse sin ningún problema sobre el material. En ese caso vamos a decir que estamos frente a conductores. Cuando hablamos de aislante, los electrones están unidos entre sí de tal forma de que no es fácil tener electrones libres. Es decir, no va a haber movimiento de estos electrones. Y en los semiconductores vamos a estar frente a un intermedio entre el conductor y el aislante, dependiendo obviamente del dopaje del material que estamos tratando. Otro detalle a tener en cuenta es que, como dijimos anteriormente, la cantidad de carga del electrón es igual a la cantidad de carga que tienen los protones. Es decir, que el átomo comúnmente es neutro. Esta carga eléctrica puede modificarse con el agregado o la extracción de electrones. Voy a decir que una partícula de carga eléctrica se puede obtener añadiendo o quitando electrones al átomo. Es decir, voy a tener una partícula cargada cuando le quite o le agregue electrones. Entonces, un átomo al que le falte electrones va a tener carga positiva, y un átomo al que le sobre electrones va a tener carga negativa. Se llaman catión y anión respectivamente. Carga positiva, carga negativa.
Un concepto fundamental que hay que tener en cuenta es que dos cargas del mismo signo se repelen y las cargas de distintos signos se atraen. El estudio de estas fuerzas de atracción y de repulsión las realizó Coulomb y definió una fórmula que relaciona la carga con la fuerza. Y dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es proporcional a una constante por la carga de una de ellas y la carga de la otra dividido el cuadrado de la distancia. En la imagen se ven flechas que indican la intención de atracción o repulsión. Podemos decir entonces que si tenemos una carga negativa, esa carga negativa va a ser atraída por un positivo, y si tenemos una positiva va a ser atraída por un negativo. Se van a atraer, y si son de cargas iguales, se van a repeler. Otro concepto fundamental que vamos a tener que definir es la diferencia que hay entre la masa y la Tierra. Es fundamental entender la diferencia entre los dos porque no es lo mismo. Definiremos masa como el punto de conexión común de varios elementos eléctricos. Ese punto comúnmente funciona como una referencia de voltaje o de tensión. En cambio, vamos a denominar Tierra a la conexión de todas las cubiertas metálicas con el cable a tierra de tierra natural. Este punto tiene como finalidad dispersar sobre la Tierra, sobre la superficie terrestre, las cargas electrostáticas, eléctricas obviamente, que se acumulan en todos los dispositivos. En el caso de tener problemas, funcionan como elementos de seguridad. Por ejemplo, al tener corriente de fugas por cables mal aislados. Vamos a tener una consideración, es que la conexión a tierra está provista para aparatos o instalaciones que funcionen con tensiones superiores a 25 voltios de corriente alterna o 50 voltios de corriente continua. Estos voltajes son los voltajes denominados voltajes de seguridad. A partir de aquí debemos proteger nuestro cuerpo respecto a esa tensión. En la imagen vamos a ver un circuito electrónico, en este caso, donde la masa, el punto que está en rojo, hace referencia a un punto común de donde se va a tomar la referencia del voltaje de la fuente. En cambio, a la derecha vamos a ver la instalación de un sistema de tierras donde se conecta el punto de chasis a la tierra de seguridad o tierra a superficie terrestre. Por eso comúnmente también se le puede denominar de protección eléctrica. Bueno, a modo de resumen, lo que estuvimos viendo hasta ahora es la materia. Dijimos que la materia es todo lo que ocupa un lugar y de acuerdo a cómo esté compuesta respecto a los átomos, como tiene la característica atómica de esa materia, se va a comportar de diferente manera en cuanto a la conducción eléctrica. Puede comportarse como un conductor, un aislante o un semiconductor. Hicimos un análisis del átomo
Dijimos que el átomo está compuesto de tres partes fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón. Dijimos que para definir esa característica de conductividad analizábamos la última capa. A esa capa la denominamos capa de valencia, y a la cantidad de electrones que hay ahí, electrones de valencia, y de acuerdo a eso definimos si el material es semiconductor, conductor o aislante. Luego vimos que se puede tener una carga eléctrica, es decir, un átomo puede tener una carga eléctrica de acuerdo a si le falta o tiene exceso de electrones, y definimos que por la ley de Coulomb existe una fuerza de atracción o repulsión de acuerdo a si las cargas son iguales o si las cargas son distintas. Recordemos que si son distintas se atraen, si son iguales se repelen. Y como último concepto fue diferenciar la masa, que es un potencial de referencia respecto a una fuente, con respecto a la Tierra, que es una conexión de seguridad, conexión de descarga de nuestra superficie a nuestra superficie terrestre. Gracias.